Apoyada en la fría madera, las palabras de Florence aún resonaban. Te amo. Camille cerró los ojos, sintiendo el peso de la confesión y la promesa que ella misma había hecho. Ya no había forma de ignorarla, de volver atrás. Se dejó caer lentamente en el suelo, abrazándose las rodillas mientras la tensión del día entero parecía disolverse en lágrimas silenciosas. Afuera, más allá de las ventanas cerradas, el mundo estaba en silencio, pero en su interior rugía una tormenta. Cada fibra de su ser deseaba volver corriendo a Florence, saltar esa valla y desaparecer en la noche. Pero la voz de su madre, las órdenes de su padre y la abrumadora presencia de Mark aún la abrumaban como cadenas invisibles. Te estás comportando como una niña malcriada. Mark te quiere. Se merece algo mejor que esto. Florence no pertenece a tu mundo. Las frases resonaban en su mente como disparos, dejándola sin aliento. Horas después, Camille yacía en la cama, pero no lograba conciliar el sueño. Miraba fijamente el techo, donde las sombras de los árboles se mecían suavemente bajo la luz de la luna. Necesitaba un plan. Tenía que encontrar la manera de cumplir su promesa a Florence sin destruir todo a su alrededor. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría luchar contra una vida moldeada por otros? Un leve sonido en el pasillo le llamó la atención. Pasos casi silenciosos. Camille se quedó paralizada, conteniendo la respiración. La puerta del dormitorio se abrió lentamente y la figura de su madre apareció en el umbral. «Cariño, ¿estás despierto?», preguntó su madre en voz baja. «Sí», respondió Camille sentándose en la cama. «¿Qué es?». Su madre entró y cerró la puerta tras ella. Sostenía una taza de té, que colocó sobre la mesa junto a la cama antes de sentarse en el borde. «Solo quería asegurarme de que estás bien». «Estoy bien, mamá», mintió Camille, cruzándose de brazos. «Siempre has sido tan fuerte», continuó su madre, ignorando la respuesta. «Incluso de pequeña, nunca dejabas que nadie viera que te lastimaban. Pero ahora lo veo en tus ojos». «Algo ha cambiado», Camille la miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que, por mucho que quiera creer que Mark es el indicado para ti, no estoy segura de que tú lo creas», admitió su madre, dudando. «Camille, tienes que ser honesta contigo misma». Camille sintió un nudo en la garganta. «¿Y si no quieres oír mi sinceridad?». Su madre guardó silencio, observando el rostro de su hija. Finalmente, suspiró. «Eres mi hija. Solo quiero que seas feliz». Camille quería creer esas palabras, pero sabía que la presión de su familia, la sociedad y todo lo que se esperaba de ella no desaparecería tan fácilmente. Tomó la mano de su madre, buscando consuelo, pero no se atrevía a decir lo que realmente deseaba. A la mañana siguiente, la mansión estaba llena de actividad. Camille bajó las escaleras con vacilación, sabiendo que encontraría a Mark y a sus padres en la sala principal. Necesitaba enfrentarlos, necesitaba empezar a reclamar su libertad, pero el miedo aún la frenaba. Mark estaba junto a la ventana, mirando el jardín. Se giró al oír sus pasos, observándola con atención. «Camille», dijo, cruzándose de brazos. «¿Podemos hablar?». Ella asintió y lo siguió al estudio. No era un lugar acogedor, con estanterías llenas de libros viejos y un pesado escritorio de madera. Mark cerró la puerta tras ellos y se giró para mirarla. «No voy a pretender entender lo que está pasando», comenzó en voz baja pero firme, «pero te amo, Camille, y no voy a renunciar a nosotros». Camille respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mark, no soy quien crees». «Lo intenté. Lo intenté durante mucho tiempo, pero ya no puedo, punto». «¿Por qué?», preguntó Mark, con el dolor evidente en su voz. «Por Florence». Camille dudó antes de responder. «Florence no es la causa, Mark. Ella es la verdad».
Ella es quien me hizo darme cuenta de que estaba viviendo una vida que no me pertenecía. Mark negó con la cabeza, frustrado. Esto es una locura, Camille. Lo estás arriesgando todo por alguien a quien apenas conoces. No lo entiendes, respondió Camille, con voz cada vez más firme. No se trata solo de ella, se trata de mí. Ya no puedo fingir. Mark guardó silencio un momento, con el rostro endurecido. Creía que eras más fuerte que esto. Creía que entendías lo que significan la responsabilidad y el compromiso. ¿Y creía que me conocías? Camille replicó con voz fría. Pero nunca intentaste comprender realmente quién soy. Mark se quedó quieto, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Si esto es lo que quieres, Camille, adelante, pero no esperes que sea fácil. Nunca lo esperé, respondió Camille, girándose para marcharse. Afuera, Camille encontró consuelo en el jardín, sentada bajo un gran árbol, contemplando el cielo azul. Sintió una mezcla de alivio y miedo por lo que acababa de hacer. Por primera vez, se sintió un poco más libre, pero sabía que el camino que le esperaba sería difícil. Respiró hondo, cogió su teléfono y le escribió un mensaje a Florence. Me enfrenté a Mark. No fue fácil, pero lo logré. Estoy más cerca de liberarme de todo esto. Solo te necesito a mi lado. Pulsó enviar, con el corazón acelerado. El teléfono vibró casi al instante con la respuesta de Florence. Siempre estaré a tu lado. Nunca lo dudes. Camille cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Aún les quedaba un largo camino por recorrer, pero juntos podrían encontrar la salida. El jardín estaba tranquilo, lleno del canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas. Pero la mansión a sus espaldas era un recordatorio constante del control que su familia y Mark aún ejercían. Camille sabía que necesitaba más que palabras para seguir adelante. Necesitaba un plan, una salida definitiva. La puerta de la terraza se abrió de repente y Camille vio salir a su padre con un vaso de whisky en la mano. Parecía relajado, pero la mirada que le dirigió denotaba autoridad. Camille, llamó, acercándose a ella. «¿Podemos hablar?», dudó antes de asentir, sabiendo que no podría evitar esta conversación para siempre. Su padre estaba sentado en una silla cercana, observándola como solía hacerlo cuando era niña y había hecho algo malo. «¿Nos preocupas?», empezó, en voz baja pero firme. «Este desafío a todo lo que hemos construido para ti no es propio de ti, tal vez sea porque nunca fui quien querías que fuera», respondió Camille, sorprendiéndose incluso a sí misma con la firmeza de sus palabras. Su padre frunció el ceño, visiblemente irritado. «No es cierto. Siempre hemos hecho lo que creíamos mejor para ti, pero nunca preguntaste qué era lo mejor para mí», replicó Camille, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué quieres, Camille?», la desafió. «Tirar todo esto por una mujer que no tiene nada que ofrecer. Florencia no pertenece a nuestro mundo». Camille sintió que la ira la invadía, pero intentó mantener la calma. «Lo que ella me ofrece es más importante que cualquier cosa que hayas intentado darme. Me ofrece algo que tú nunca tienes, libertad. La oportunidad de ser yo misma». Su padre respiró hondo, visiblemente frustrado. «¿Crees que el amor y la libertad bastan para sostener una vida? Es una ilusión. Al final, lo que importa es la estabilidad y la responsabilidad». Camille se puso de pie, incapaz de permanecer sentada bajo su mirada inquisidora. «Quizás eso te funcione, papá, pero a mí no, y ya no voy a encajar en tu ideal de perfección». Él también se levantó, visiblemente irritado. «¿Así que estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Tu familia, tu futuro, por algo que ni siquiera conoces?» «Sí», dijo Camille sin dudarlo. «Porque por primera vez, siento que estoy viva». Su padre negó con la cabeza, incrédulo. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida, quizás», dijo Camille, volviéndose hacia el sendero de piedra que conducía a la casa.
pero será mi error. Más tarde, mientras caminaba por la mansión, Camille encontró a Mark en la sala. Estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono, pero levantó la vista en cuanto ella entró. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. No voy a cambiar de opinión, dijo finalmente Camille, con voz tranquila pero decidida. Mark suspiró y dejó el teléfono a un lado. Lo sé, pero eso no significa que vaya a aceptarlo sin más. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Camille cruzándose de brazos. Mark la miró un buen rato antes de responder. No lo sé, pero sigo pensando que te estás equivocando. Camille sintió que la frustración crecía, pero no quería convertir esto en otra discusión. Lo siento, Mark. De verdad. Nunca quise hacerte daño. Sé que no lo hiciste, dijo con voz más suave. Pero eso no cambia el hecho de que lo hiciste. Camila sintió, incapaz de decir nada más. Sabía que no había forma de evitar el dolor de Mark, pero también sabía que no podía permitir que la detuviera. Mientras tanto, Florence, sentada en su pequeño apartamento, con el teléfono a su lado, revisaba los viejos mensajes de Camille. Cada palabra cobraba un nuevo significado, como si intentara descifrar todos los matices de su significado. Sabía que Camille estaba librando una batalla difícil y que aún quedaba mucho por resolver, pero no podía evitar sentirse impotente. El timbre sonó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Florence se levantó y fue hacia la puerta. Encontró a Lila, su asistente y amiga, afuera con expresión preocupada. Estaba en el café y oía algunas cosas, dijo Lila, entrando sin esperar invitación. Quería ver si estabas bien. Florence sonrió levemente y cerró la puerta. Estoy bien, solo espero. ¿Esperando qué?, preguntó Lila, cruzándose de brazos. Esperando a Camille, respondió Florence, sentándose en el sofá. Está pasando por un momento muy difícil. Solo puedo estar aquí cuando me necesite. Lila se sentó a su lado, observándola atentamente. ¿Y si nunca sale de esa mansión, Florence? ¿Lo has pensado? Pienso en ello todos los días, admitió Florence en voz baja. Pero sé que encontrará la manera, porque creo en ella. Lila suspiró, pero esbozó una leve sonrisa. Eres igual de testaruda que ella. Florence rió suavemente. Creo que por eso trabajamos tan bien juntos. De vuelta en la mansión, Camille estaba sentada en el alféizar de su dormitorio, mirando las estrellas. Sostenía el teléfono en una mano, con el dedo sobre el nombre de Florence en su lista de contactos. Finalmente, escribió un mensaje sencillo: sigo aquí, pero no por mucho más. Lo prometo. Al otro lado de la ciudad. Florence recibió el mensaje y sonrió, una sonrisa llena de esperanza. Seguían separados, pero cada día los acercaba más a encontrar la manera de estar juntos para siempre. Camille luchaba, enfrentaba sus propios miedos y la presión de toda una vida. Florence sabía que, por muy fuerte que fuera Camille, nadie debería afrontar algo así solo. Era casi medianoche cuando Florence cogió las llaves del coche y salió de su apartamento. La carretera estaba tranquila, iluminada solo por los faros y el tenue resplandor de la luna. La mansión Evans no estaba lejos, pero el trayecto se le hizo más largo que nunca. Cada kilómetro estaba lleno de dudas y preguntas. Florence intentaba reprimirlas. ¿Y si Camille no estaba lista? ¿Y si la apartaba? Pero lo más inquietante de todo, ¿y si Mark o los padres de Camille le impedían verla? Estos pensamientos la atormentaban, pero siguió conduciendo. No podía ignorar la atracción que sentía. Camila necesitaba y estaba decidida a estar allí. Cuando Florence llegó a la mansión, aparcó el coche en una zona pequeña y apartada, fuera de la vista de la puerta principal. La imponente casa estaba parcialmente iluminada, con solo unas pocas luces brillando en las ventanas superiores.
El silencio era casi opresivo, pero Florence no lo dudó. Salió del coche y empezó a caminar por el lateral de la propiedad, buscando la manera de entrar. Recordó el jardín que Camille le había descrito, la puerta más pequeña escondida entre los árboles, y allí estaba, cerrada, pero con suficiente espacio para que Florence pudiera pasar. Su corazón se aceleró mientras se movía silenciosamente por el oscuro jardín. Finalmente, divisó la ventana del dormitorio de Camille en el segundo piso. Una pequeña luz estaba encendida, proyectando suaves sombras sobre las cortinas. Florence se detuvo un momento, considerando cómo podría llegar a Camille sin alarmar a nadie. Camille estaba sentada en su cama, con el teléfono en la mano, releyendo los mensajes de Florence. Su mente estaba nublada, dividida entre el deseo de irse y el miedo de causar aún más caos para su familia. Sabía que ya había cruzado la línea, pero lo que vendría después se sentía tan incierto como un horizonte nublado en la noche. Un leve sonido llamó su atención. Al principio, pensó que era su imaginación, pero al oírlo de nuevo, se dio cuenta de que venía de afuera. Curiosa y con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la ventana y apartó suavemente la cortina. Se quedó sin aliento cuando vio a Florence abajo, haciéndole un gesto. Camila abrió la ventana con cuidado, intentando no hacer ruido. ¿Qué haces aquí?, susurró, mirando hacia abajo. No podía esperar más, respondió Florence, con la misma voz quedamente. ¿Estás bien?, Camille dudó antes de responder. Lo intento, pero es difícil. Baja, la instó Florence con la mirada intensa. Necesito hablar contigo cara a cara. Camille miró hacia la puerta de su habitación, escuchando el silencio del pasillo. Sabía que era arriesgado, pero algo en la voz de Florence le dio la sensación de que todo estaba bien. Sin pensarlo dos veces, Camille cogió un abrigo y bajó con cuidado la escalera trasera, donde sabía que nadie la oiría. Cuando por fin llegó al jardín, Florence le esperaba con los brazos cruzados, como si intentara protegerla del frío. Se quedaron mirándose un momento antes de que Florence se acercara y tomara las manos de Camille. Necesitaba verte, dijo con voz firme pero llena de emoción. No podía alejarme sabiendo que estás aquí luchando sola. No estoy sola, dijo Camille suavemente, apretando las manos de Florence. Te tengo a ti. Florence respiró hondo y sintió que la tensión de sus hombros se aliviaba. Entonces déjame ayudarte. Camille, déjame estar contigo. Camille la miró con lágrimas en los ojos. Lo deseo más que nada, pero Florence, mi familia, no se detendrán. Mark no se detendrá. No sé si podré salir de esto sin que todo se derrumbe. A veces es necesario que las cosas se derrumben para que podamos construir algo nuevo, dijo Florence con voz decidida. Sé que no será fácil. Sé que lucharán, pero somos más fuertes que eso, y juntos, podemos afrontar cualquier cosa. Camille sonrió entre lágrimas, negando con la cabeza. Eres muy testaruda. Y tú eres tan valiente, respondió Florence, devolviéndole la sonrisa. Por eso te amo. El corazón de Camille se aceleró, como siempre que Florence pronunciaba esas palabras. Tomó el rostro de Florence entre sus manos frías y se inclinó para besarla. Fue un beso lleno de promesas y emoción, un ancla en el caos. Al separarse, Camille apoyó la frente en la de Florence. Saldré de aquí. Aún no sé cómo, pero lo haré. Solo necesito tiempo. Te esperaré, dijo Florence. No importa cuánto tarde, Camila sintió, reticente a alejarse, pero al oír un ruido en la casa, retrocedió. Tengo que irme antes de que se den cuenta de que me he ido. Florence la abrazó por última vez, estrechándola con fuerza. Te amo, susurró. Yo también te amo, respondió Camila antes de marcharse. Florence se quedó allí unos minutos, observando cómo Camille desaparecía en la mansión. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sintió que estaban más cerca de ganar.
El silencio en la habitación de Camille era denso, roto solo por el débil tic-tac del reloj de pared. Tras alejarse del jardín, cada segundo se le hizo eterno. La adrenalina aún corría por sus venas, ahora mezclada con miedo y determinación. El encuentro con Florence había reavivado su esperanza, pero también le había recordado la complejidad del camino que le aguardaba. Camille se sentó en el borde de la cama, mirando el teléfono que tenía en las manos. Quería enviarle un mensaje a Florence para decirle que estaba bien, pero sabía que no podía arriesgarse. Cada movimiento que hacía se sentía observado, vigilado por una red invisible de control que su familia y Mark habían tejido a lo largo de los años. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Camille bajó las escaleras con paso ligero, la mirada alerta. En la sala, encontró a su madre y a Mark hablando en voz baja. Al entrar, ambos guardaron silencio, intercambiando miradas fugaces. «Buenos días», dijo Camille intentando sonar casual. «Buenos días, querida», respondió su madre, aunque con una sonrisa forzada. Mark se levantó, cruzándose de brazos. «¿Podemos hablar?» Camille sintió un nudo en el estómago, pero asintió. La condujo al estudio y cerró la puerta tras ellos. Camille permaneció de pie, con los brazos cruzados, esperando a que hablara. «Sé que viste a Florence», dijo Mark sin rodeos, sin perder tiempo. Anoche, Camille se quedó paralizada, la sangre en sus venas se le heló. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo ojos y oídos aquí», Camille respondió con voz gélida. «¿Creías que podrías escabullirte en plena noche sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué podrías seguir haciendo esto sin consecuencias?» «No estoy haciendo nada malo, Mark», dijo Camille, esforzándose por mantener la voz firme. «Solo intento ser honesta conmigo misma». Mark soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «¿Crees que esto se trata de ti, Camille?» «Se trata de nosotros, de lo que hemos construido juntos. No puedes tirarlo todo por la borda por una ilusión». «No es una ilusión», replicó Camille con tono más firme. «Lo que sentía contigo es cómodo, seguro, pero no era real. Con Florence, es diferente». «Es real». Mark se acercó, con el rostro endurecido. «¿Crees que el mundo aceptará esto? ¿Que tu familia lo aceptará?» «Florence no pertenece a nuestro mundo, me da igual», respondió Camille, sosteniéndole la mirada. «No quiero vivir en un mundo que me tiene atrapada». Por un momento, ambos guardaron silencio, la tensión los envolvía. Finalmente, Mark exhaló profundamente, con más aspecto de cansancio que de enfado. «Si de verdad vas a terminar con esto, sé sincero con todos. Díselo a tus padres. Míralos a los ojos y diles que eliges a Florence». Camille sintió el peso de sus palabras, pero asintió. «Lo haré». Más tarde ese día, Camille se armó de valor para enfrentarse a sus padres. Estaban en el comedor, y entró con paso decidido, con el corazón latiendo con fuerza. Su padre la miró por encima del periódico mientras su madre acomodaba un jarrón de flores en la mesa. «Necesito hablar contigo», dijo Camille con voz firme. «Estamos escuchando», respondió su padre doblando el periódico y mirándola atentamente. Camille respiró hondo. «No puedo seguir viviendo así. No me voy a casar con Mark y ya no quiero fingir que soy alguien que no soy». Su madre la miró con los ojos muy abiertos mientras su padre fruncía el ceño. «¿Qué dices?» «Digo que amo a Florence», dijo Camille, sintiendo que su coraje crecía a medida que las palabras salían de su boca, «y quiero estar con ella». El silencio que siguió fue tan denso que pareció llenar toda la habitación. Finalmente, su padre se puso de pie con expresión severa. «Estás loca, Camille. Esto es inaceptable, punto». «Papá, así soy yo», respondió Camille con firmeza. «No voy a cambiar solo para complacer a nadie, punto. Estás arruinando tu vida»,
exclamó alzando la voz. No, dijo Camille con calma. Por fin estoy empezando a vivirlo. Su madre se puso de pie, poniéndose una mano en el pecho como si las palabras de Camille la hubieran impactado. Cariño, no sabes lo que dices. Esa mujer te está manipulando, punto. Ella me liberó, replicó Camille sin dudarlo. Y no espero que lo entiendas ahora, pero espero que algún día lo aceptes. Su padre negó con la cabeza, incrédulo, mientras su madre rompía a llorar. Camille sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Sabía que había hecho lo correcto, aunque le doliera. Afuera de la mansión, Florence esperaba en su coche. No había podido mantenerse alejada, ni siquiera después del encuentro de la noche anterior. Al ver a Camille entrar por la puerta principal, abrió la puerta del coche y corrió a su encuentro. Camille corrió a los brazos de Florence. Les conté, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. Les conté todo, punto. ¿Y cómo te fue?, preguntó Florence, abrazándola fuerte. Fue horrible, admitió Camille, riendo nerviosamente entre lágrimas. Pero fue liberador. Florence se apartó un poco, mirándola a los ojos. Estuviste increíble. Camille sonrió, sintiendo una oleada de alivio y amor que la invadió. Solo te necesito. Siempre me tendrás, dijo Florence antes de besarla con toda la emoción que había estado conteniendo. Ambas sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento, se sintieron invencibles. Juntas, estaban listas para afrontar cualquier cosa. La vida cambió por completo para Camille y Florence tras aquella noche decisiva. Saliendo del brazo de la mansión familiar, afrontaron el futuro con valentía y determinación. Los primeros meses fueron duros, miradas críticas, el silencio de amigos cercanos y, por supuesto, el rechazo inicial de la familia de Camille. Pero juntas, encontraron la fuerza para construir una vida genuina y llena de amor. 5 años después, en una tarde soleada, Camille estaba sentada en un sillón en la terraza de su casa, con Florence a su lado. Estaban en un pequeño jardín lleno de flores, observando a un niño castaño que corría entre los arbustos. Theo, su hijo. Camille sonrió al observarlo, con el corazón henchido de alegría. Florence sostenía una taza de té, con la mirada tierna y cariñosa mientras observaba la escena. Nunca imaginé que pudiera ser tan perfecto, murmuró Camille, tomando la mano de Florence. Perfecto y caótico, respondió Florence riendo. Tiene tu terquedad, sabes, y tu forma de cuestionarlo todo, eso lo heredó de ti, replicó Camille riendo suavemente. Theo corrió hacia ellos con una florecita en la mano. Se la ofreció a Camille con los ojos brillantes. Para ti, mamá. Camille tomó la flor y le besó la frente. Gracias, mi amor. Florence le alborotó el pelo a Theo antes de que saliera corriendo. Camille miró a Florence con los ojos brillantes. ¿Cómo tuvimos tanta suerte? Porque nunca nos rendimos, respondió Florence. Ni con nosotras mismas ni con los demás. Reconstruir la relación con la familia de Camille había sido un proceso largo y difícil. Al principio, se distanciaron por completo, incapaces de aceptar sus decisiones. Pero con el tiempo, algo cambió. Camille enviaba fotos y mensajes cortos, manteniendo un tenue hilo de contacto. Entonces, un día, inesperadamente, su madre respondió. Fue un pequeño paso, pero abrió una puerta que parecía cerrada para siempre. Sentadas juntas en el jardín, Florence y Camille vieron entrar el coche de los padres de Camille. Habían empezado a visitarlas hacía poco, adaptándose poco a poco a la nueva vida de su hija y a Florence. Cuando los padres de Camille bajaron del coche, Theo corrió hacia ellas gritando, «¡Abuelo!». «Abuela», con entusiasmo, la madre de Camille se agachó para abrazarlo, con el rostro iluminado por una sonrisa que antes parecía imposible. «Cada día está más guapo», dijo su madre, mirando a Camille.
Había una dulzura en su voz que no había estado presente en esos primeros años difíciles. Florence observaba la escena desde lejos, dándoles espacio, pero Camille la tomó de la mano y la atrajo hacia sí. «Ven», dijo Camille, mirándola. «Eres parte de esto». El padre de Camille contempló a Florence un instante con expresión seria. Luego suspiró y extendió la mano. «Florence», dijo con una voz profunda y sin hostilidad. «Nunca te agradecí lo que has hecho por ella, por todo». Florence le estrechó la mano, sorprendida pero agradecida. «Solo hice lo que cualquiera haría por alguien a quien ama, punto». «No todo el mundo lo haría», respondió, y había un peso en sus palabras que Florence comprendió inmediatamente. La madre de Camille bajó a Theo y se acercó a Florence, tomándole las manos. «Nos devolviste a nuestra hija, una hija feliz. Eso es todo lo que importa». Camille, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente y los abrazó a ambos, sintiendo que el peso de años de lucha finalmente comenzaba a desaparecer. Florence observaba, con el corazón rebosante de amor por la familia que se reconstruía lentamente. Esa noche, después de que los padres de Camille se marcharan, ella y Florence se sentaron en el jardín a contemplar las estrellas mientras Theo dormía en su habitación. El aire era fresco y traía un ligero aroma a flores. Florence tomó la mano de Camille, entrelazando sus dedos. «¿Recuerdas cuando todo esto parecía imposible?», preguntó Florence en voz baja. «Recuerdo que pensé que nunca sería libre», respondió Camille mirándola. «Y ahora aquí estamos, juntos con una familia». «Fuiste la más valiente», dijo Florence sonriendo. «En ti encontré un coraje que desconocía». «Y nunca te rendiste conmigo», respondió Camille, inclinándose para besarte. El beso fue lento y lleno de amor y recuerdos, un reflejo de todo lo que habían superado. Cuando se separaron, Camille apoyó su frente contra la de Florence y susurró: «Te amo más cada día, y te amaré por siempre», respondió Florencia sonriendo. Bajo el cielo estrellado, rodeados de la risa de su hijo y de la reconciliación con la familia de Camille, Florence y Camille finalmente encontraron la paz que tanto habían luchado por alcanzar. El futuro aún era incierto, pero juntos estaban preparados para cualquier cosa.